Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en un lugar sobre todo, Damián Cáceres, mejor correr. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué haces, Dani? Volvemos a la tierra prometida, por un ratito al menos, para charlar un poco de lo que más nos gusta, que es esto de correr, ¿no? En definitiva. Totalmente, totalmente. Y en un lugar muy especial, nuestro saludo habitual de apertura de programa aquí en la aplicación Relatores y en nuestras redes sociales remite siempre a cualquier momento, cualquier hora, porque así también se escucha este programa y también se ve, para los que lo están viendo, seguramente ven un lugar muy especial y también ven la imagen de quien nos va a acompañar en este fondo largo. Y yo que siempre presentamos estos fondos largos con alguna referencia a la propia red social de ese protagonista, de esa protagonista. En este caso estoy dudando entre dos y como son cortitas pero muy contundentes, voy a elegir las dos. En una se la ve a ella corriendo en una tierra totalmente reconocible, no es Misiones, no es Misiones, aunque el Ah, rojizo puede remitir a ello, y dice nada más que esto: y si no vas por todo, ¿a qué vas? Y allí fue por todo. Y lo otro tiene que ver con la biografía. Deportista, psicóloga forense y docente UBA, especialista en violencia familiar, futura especialista en psicología del deporte, atleta Federación Atlética Metropolitana, motivación, constancia y actitud. Creo que Eh, todas esas cosas combinadas no, es la mejor manera de presentar a @Carito Manson, Carola Manson, que está con nosotros aquí en Mejor Correr y estuvo allí en ítem y tiene un montón de historias para contar, no solo de eso. Bienvenida, Carola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, Caro, a ver, eso, si no vas por todo, ¿a qué vas? ¿A Y qué a que fuiste a Kenia? Y fuiste por todo. fui por todo, sí. Fui a cumplir 45 años, que los cumplí, los pasé allá, los celebré allá, y fui a cumplir uno de mis grandes sueños que tenía, que era, ya desde hace varios años, que era uno de mis sueños atléticos, digamos, deportivos, conocer Kenia. Claro. Y bueno, pude concretarlo, así que sumamente feliz de haber podido hacer esa experiencia. Que todavía como que no caigo, pasaron 2 semanas de que regresé y todavía sigo como estando allá. justo de eso te iba a preguntar, Caro, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu cabeza hoy? Pasaron 2 semanas desde que regresaste de Kenia, ¿y dónde estás vos Y mentalmente? sigue estando mucho, mucho ya, sobre todo a las mañanas, cuando me despierto. Recuerdo, bueno, cuando me levantaba ya súper temprano para ir a entrenar. En los entrenamientos acá, la otra vez corrí una carrera y decía, bueno, tengo que poder, si en Kenia, en la pista, a 2.400 metros, podía hacer este trabajo, estos ritmos, acá tengo que poder hacerlo, como que me remito mucho allá a cómo entrenan ellos, allá, a lo difícil que es entrenar allá, lo exigente, y como todo eso me va, cuando voy corriendo, entrenando, me va como motivando de alguna manera para poder decir, bueno, yo puedo completar este entrenamiento. Después a nivel de la cotidianidad también un montón de situaciones en las que estamos acá o que vivimos tan diferentes a como es allá, ¿no? Como es Kenia, a como es Item. Bueno, vos también estuviste, Sí. lo sabés, lo viviste. Tema ¿no? El tema yo pensaba, viajar allá en el Matatu, viajamos en Matatu, bueno, ya tal vez Dani va a ir un día, como una combi para 8 personas en realidad entran, ¿no? El conductor y 8 más, ahí entran, a El veces doble. fuimos hasta 15 una vez, ¿viste? Fuimos hasta 15, todos que vas, está el conductor, el que te abre y te cierra la puerta, que va como ahí medio subido arriba de otro que va sentado y vos decís, ahí no tenés posibilidad de ir leyendo un libro, ¿no? Tranquilo, charlar. Ahí se viaja como se puede, digamos, ¿no? Y acá tal vez tenemos esto, más posibilidades, de mayores comodidades, mayores oportunidades, y eso también me hace un montón como valorar aún más todo lo que tenemos. Te digo tema transporte como una de las cuestiones. Sí, Después, sí. bueno, esto se puede llevar a un montón de otras situaciones, ¿verdad?
Carito, a ver, acá claro lo tuvimos a Damián allá, de hecho hicimos varios programas especiales aprovechando su estadía allá, pero es como el sueño de muchos, yo bromeo y le digo que lo envidio, ahora te envidio a vos también Sí. y a mí me gustaría hacerlo, pero creo que es la fantasía de muchísimos de los corredores y sobre todo de los corredores aficionados, porque lo que ha transmitido Damián en su momento, que es la sencillez que tienen todos allá, y cómo te incluyen. De golpe te encontrás corriendo en la misma pista con Eliud Kipchoge, por ejemplo, entrenándote en la misma pista. Pero quiero ir al momento de tu decisión, de tu forma de programar el viaje. ¿Cómo fue que lo hiciste? Digo esto pensando en quien nos está escuchando, nos está viendo y dice, che, yo Bien, tengo el sueño de hacer eso también. ¿Cómo lo hiciste vos? perfecto. Bien, yo lo hice, tenía, bueno, como te contaba, el sueño hace varios años atrás. Me había contactado en su momento con un keniano que vive en Chile, que se llama Steve, hace Steve, ya sí, estuvo varios acá. años, que lo conoces, que él No, organiza como camps, digamos, en distintas épocas, o tal vez tiene como una época puntual del año, y también para ir a correr la maratón de Nairobi, bueno, tenía como ese programa que él organiza, y ahí lo había contactado hace ya como 4 años por lo menos. Después vino la pandemia, todo quedó ahí como detenido, suspendido, y después en el 2021 lo conocí a Julia Alonso, que ya forma parte de Julia Alonso y Ginita, como de mis afectos más sociales, de unos cursos que él da, excelente. Julia es kinesióloga, bueno, ya lo conocen, Dani también lo conoce, un apasionado del running, del atletismo, excelente corredor, que él se estaba allá y daba unos cursos sobre técnica de carrera. Ahí lo conocí, con los cursos que él daba, otros sobre prevención de lesiones, muy bueno. Y cuando yo terminé los cursos, ellos ahí empezaron junto con Ginita y con Mark, que también lo pude conocer ahí en ITEM, el proyecto de Home of Champions, que es este proyecto donde ellos ayudan a atletas, como dice Dani, atletas tal vez aficionados, que tenemos el sueño, las ganas de ir a Kenia, pero que nos parece tal vez decir, bueno, ir sola hasta allá, si no conozco a nadie, ¿cómo voy a hacer para ir? El tema del idioma, la cultura, bueno, un montón de situaciones que tal vez no te animan a decir, bueno, no voy, si no habría nadie allá. Ellos te facilitan, te ayudan y te brindan la posibilidad de que vos vayas, estando ahí con ellos, haciendo actividades y demás. Así que ahí, bueno, como ya tenía el contacto de Juli, nuevamente volví a contactarme y ahí empecé como a tomar, bueno, tomé la decisión y a armar todo con ellos. Fue clave que estuvieran ellos, el apoyo, de decir, bueno, porque mucha gente me decía, ¿y te vas a ir sola? Bueno, sí, fui sola, estuve sola los 21 días, viajé sola, varias veces salí a entrenar sola también, pero después estaba como con ellos en la cotidianidad o miles de actividades, o veces que fuimos a la pista o a entrenar en el grupo de Juli, Alonso y sus compañeros, bueno, estuve como con ellos. Entonces, ellos facilitaron y me ayudaron mucho al el tema de poder ir. Así que sugiero y recomiendo fervientemente que quienes quieran ir también los contacten a los chicos, que bueno, ellos van a ayudarlos como con todo, asistirlos y estar muy presentes. Y bueno, después de esto también forjamos como una amistad, la verdad que muy linda, de muchos días de estar compartiendo, tanto con Juli como con Gina, así que la verdad eso también fue muy, muy gratificante, muy enriquecedor poder conocer a los chicos y estar ahí con ellos. Claro, creo que la mayor cantidad de prejuicios o trabas vinieron, eso, te vas a África, pero no vinieron del lado de los amigos corredores, sino que vinieron de gente que no corre, que no consume eso. ¿Con qué trabas y prejuicios te encontraste, digamos, desde acá de Buenos Aires antes de viajar a Kenia? Para Tot- romper un poco eso, porque Es hay verdad. mucho de mito, oh, te vas a África, sí, me voy a África. Claro, y No tenía que pasa ver con nada. esto, tal cual, y es verdad lo que decís vos, porque tal cual, de amigos y amigas, de mis amistades que corren, tal vez era esto, qué bueno, esto, no estaba tal vez la cuestión del mito y del prejuicio, pero tal vez de otras personas que no corren, sí, y te vas sola, ¿y qué vas a hacer? ¿Y no te da miedo? O después tal vez del lado como bueno, te súper admiro, qué valiente que sos, cómo te animás a hacerlo, como esa cuestión, pero yo creo que tiene que ver, o sea, confieso que yo tenía
estaba súper, súper contenta, pero los días previos al viaje, un poquito de miedo tenía, de Sí. ansiedad tenía un poquito, porque es esto, creo que es el temor a lo desconocido, a que decimos, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Cómo va a ser esto? ¿No? Y esto que decimos, África, yo nunca había estado, y un país que a priori, o un continente mejor dicho, pero bueno, ir a un lugar donde a priori parece como súper diferente a lo que a la realidad, donde nosotros vivimos, donde yo vivo, o tal vez otros lugares en los que pude estar, ¿no? Pero bueno, tenía que ver con este temor, de decir, bueno, ¿cómo será la gente? ¿Cómo será el viaje? ¿Cómo estaré allá? ¿Será seguro o no? ¿Cómo será el trato con las personas? Me parece que tenían, bueno, mis miedos tenían un poco que ver con eso y tal vez otras personas, tal vez los prejuicios, esto, sobre todo que también sigue estando presente el tema o el mito de decir, bueno, una mujer, ahora Claro. no tanto, pero sigue estando esta cuestión, ¿no? Una mujer que viaja sola, te va sola, es como, tal vez si el varón viaja solo, no, No está pasa tan nada. visto, pero una mujer que va sola y tan lejos, sigue estando algunas de estas, o esto aparece. Entonces, bueno, iba desde este lado, más que la cuestión de irme sola y a África. Claro. Y después, ¿qué vas a ir a hacer? Era la típica. ¿Y vas a correr Claro. los 21 días? Y sí. Sí. ¿Y qué hiciste? Corrí, y sí. Y entrené, y bueno, sí. Como que yo fui a él a conocer, a cumplir mi sueño, pero la idea era entrenar. Por suerte pude entrenar los 21 días, eso estuvo como muy bueno que puede hacer eso. Digo, no me sentí nunca mal, o que me dolió algo, me lastimé, o alguna cuestión que tuve alguna molestia y demás. Entonces, bueno, pude también hacer eso, que era también lo que yo quería, ¿no? Era como irme de pretemporada, por así decirlo también, porque bueno, justo por la época en la que fui, a Kenia. Todo. Claro. O sea, que por lo que nos contaba Damián, de su experiencia, uno tiene el temor, el otro temor ya es más, digamos, ya de nuestro, de deportivo, no es prejuicio, pero decir, che, voy a pasar papelones. O sea, todos van a ir, ¿con quién voy a correr? ¿Viste? Salís con un grupo y de golpe ves que se van todos, o haces correr muy lento a uno. Pero lo que contaba Damián siempre es que siempre hay un grupo para cada uno y que hay mucha solidaridad también en ese sentido y que hay grupos de todo tipo. ¿Vos con quiénes te enganchaste? Esa la tuve, eso sí, esa la tenía. Eso, ¿dónde la tuve? Sobre todo el primer día, el primer martes, que fuimos a la pista, el estadio de Kipchoge en Loret, sí, que fue el primer martes que había más o menos como unos 200 atletas corriendo, todos corriendo como en distintos trencitos, entrenando. Bueno, fue llegar, decir, wow, ¿qué es esto? Como no poder creerlo y ver como la concentración con la que estaban entrenando, la técnica, bueno, tantos, eran realmente un montón. Y yo me acuerdo que tenía que hacer pasadas de 200 por 200. Y no quería como meterme en el carril, porque decía, claro. no quería meterme, decía, ¿qué voy a hacer acá? O sea, ¿qué hago? Voy a incomodar, voy a molestar. A mis 200, que no sé a cuánto iría, qué sé yo, que te diga, no sé, 40, era el primer día que iba a hacer a la pista, no sé, 44 segundos, 42, lo que fuera. O sea, era nada comparado con lo que estaban corriendo ellos. Te juro que ahí sí lo sentí, Dani, que dije, no me quiero meter acá a comprar. Pero después yo había escuchado que vos habías contado, Dani, y después Juli, que también habíamos ido con él, me dijo, no, vos acá te metés, o sea, tenés que tener cuidado dónde te metés ahí en el carril una, como rápidamente para no molestar, claramente, para no entorpecer, y después corres. Y ellos se corren, digamos, y te pasan. No. Eso también me pareció en esto que vos decís, súper sencillos, amables, educados, correctos. Nadie me gritó pista, pista, como a veces acá pasa, ¿no? Qué buen contrapunto. Que lo gritamos, el pista, pista. Bueno, digo una cosa si alguien va en el carril 1 caminando, que a veces acá eso pasa también. Pero digo, si vos vas en el 1 a tu ritmo, que bueno, puede ser diferente al que todos tenemos, todos corremos a nuestro ritmo, a nuestras posibilidades. Digo, a veces acá pasa el pista a pista, allá no, allá ellos te pasan y ya, y vos seguís con tu entrenamiento. Eso me pareció, bueno, fabuloso, me encantó de ellos. Pero bueno, ahí respondiendo a lo que decís, Dani, ahí sí tuve como esa sensación de decir, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hago acá? Y después en los entrenamientos, tal cual, siempre corría, había también otros grupos que estaban ahí con otras personas que estaban con los chicos,
en Home of Champions, entonces pude correr con algunos de ellos, había un chico español, Norberto Maratón, bueno, corre mucho más rápido que yo, pero bueno, pudimos compartir algunas veces de salir. Después hay otra chica ahora que está española, que se llama Berta, que está preparando tría para correr un Ironman. Bueno, entonces también a veces corría con ella. Y después con algunos chicos del equipo de Juli, que bueno, que te acompañaban. Eso también me pasó. El día del Farlek también, que hice 2 veces. ¿Vos también fuiste al Farlek grupal de los Sí, jueves? a verlo, no a correrlo. Yo lo fui a ver. Ah, ok, acá yo lo corrí. Es Yo lo brutal. corrí Sí, después de sí, 3 sí. Sí, jueves, te lo vi corrí el acá, te primer vi en el jueves y el posteo. tercero. Está tu descripción Sí, ahí. sí, no. Sí. Fue Síganla, durísimo. @Carito Manson, porque vale la pena. Y está ahí, pero contanos ahora, ¿cómo era ese Farlek? Claro, fue tremendo porque, claro, fue esto. Bueno, yo quería ir al Farlek grupal, que bueno, es los días jueves a las 9 de la mañana, que es un horario tarde, la verdad, para lo que ellos entrenan, porque ellos suelen salir a entrenar 6 y media de la mañana, o sea, entrenan bien temprano. Esto tiene que ver también para que tengan mayor tiempo de recuperación, porque a la tarde vuelven a entrenar a hacer lo que ellos llaman el easy run, que sería como la corrida fácil. Que es corrida fácil, realmente corren. Ahí estaba bueno, ahí sí podía tal vez compartir con algunos de ellos, porque corren a la tarde, que te digas a 5:30, 5:40, que para mí eso de easy no tenía mucho, pero para ellos es realmente como el easy run, ¿no? Entonces, ahí bueno, podía salir, por eso entrenan como muy temprano a la mañana, pero el día del Farlek grupal, que es los jueves, que se hace como a unos 4,5 kilómetros de ahí del centro de ítem, se juntan todos los grupos de corredores, de atletas que están ahí. También van muchos musungus, que serían las personas de piel blanca. El último jueves había varios musungus. Siempre hay como un líder. El primer jueves que yo fui, el líder fue un corredor que está en el team de Volare, que salió tercero en la maratón de Berlín. O sea, ese nivel, ¿no? Y Corría da fuerte. como la instrucción sí, nada, tranqui, ahí el tranqui líder, y da como la instrucción de cómo va a ser el trabajo. Que ese día el trabajo eran 1 kilómetro suave por 3 rápidos. Y eso eran 14 veces. Uno por 3, 14 veces. Da la instrucción, se reza antes, que eso me llamó como la atención. Son Sí. muy religiosos también. De hecho, bueno, también tuve la posibilidad de ir a un domingo de misa, que estuvo buenísimo. Bueno, se reza, vuelve a repetir la instrucción, bueno, y se hace como una cuenta regresiva y se larga. Primero se larga el primer minuto suave, que eso es muy lindo porque ahí podemos ir todos juntos, que es ese minuto suave. Pero después cuando empezó el rápido, que ahí eran 3 minutos rápidos, que después Juli me contó que hacían en 1 kilómetro, los 3 minutos hacían 1 kilómetro. Así que imagínate el ritmo al que estaban haciendo ese Farlek. Ya cuando largaron, ya ahí te quedas sola. O sea, yo ya ahí me quedé, Claro. nunca más los vi, digamos, se fueron. Se fueron, claro, ya se fueron, no los vi más, pero bueno, ahí una vez me acompañó Silvia, que es una atleta de Kenia, una mamá soltera, vecina de los chicos, que la super pelea allá. Bueno, ella me acompañó una vez, y la tercera vez me acompañó Johnston, que es otro keniano, amigo de los chicos, sí, con 61 minutos en media maratón, así como tranqui, y me acompañó él en el Farlek, que esa vez fue, el último día, era 1 por 2, 18 veces, fue así. Entonces, bueno, ahí está esa, tremendo, sí. Ahí está esa posibilidad, como te respondió a tu pregunta, Dani, que te acompaña siempre alguien, ¿no? Entonces, bueno, para que vos no te quedes como corriendo sola, porque si no, a veces pasa eso, que te puedas quedar sola, digamos. Y después otra cosa que fue durísimo del Farlek, que también me llamó mucho la atención, el lugar donde hacen el Farlek, porque nosotros tal vez acá hacemos un Farlek en la pista, Claro. en Palermo, allá el En el Farlek, llano. bueno, vos viste lo que es el lugar, de llano no tiene nada, tiene un montón de altimetría, las subidas, las bajadas, falsos planos, las piedras, los caminos que están llenos de, hay como muchas, eso me llamó bastante, me incomodaba bastante, admito el tema de las piedras, porque es incómodo correr en un lugar donde hay tantas piedras, y ellos el Farlek lo hacen ahí, una cosa de locos, sí, impresionante. Después ahí entendemos también, para mí eso es uno de los motivos por los cuales después vienen acá, o van al llano y bueno, hacen destrozos. Corren
corren la manera que corren, ¿no? Porque entrenan de ese modo, entrenan de un modo muy, muy fuerte, muy duro. Sin agua, también esto era algo que yo le había preguntado a Juli antes de ir. Bueno, y me llevo un gel, me llevo algo. Entonces, no, acá no hay bebederos en los caminos, no hay para tomar agua, no se toma gel, no paran para tomar agua, cosas que podemos hacer nosotros en los fondos y demás, ¿no? Eso no pasa, tal vez corren 30 kilómetros y no toman agua. O sea, yo nunca hice eso, no corrí tanto 3 kilómetros, pero bueno, yo traté de adaptarme al estilo como keniano y bueno, salía, corría 15, capaz que no tomaba agua, pero bueno, fue bastante duro en esto, acostumbrada a tener como otras, tomarte un gel, un agua, comer un membrillo, una gomita, no sé, lo que sea. Allá nada de eso no está, no se estila, digamos, ¿no? Sí. Totalmente. Así que bueno. Para ir cerrando este bloque, porque después yo me quiero meter mucho, por eso me quedé con tu bio también, esto de la psicología, el deporte, la psicología forense por un lado, la futura psicología deportiva, tu cuestión de ser corredora y también tener una profesión, cómo se combina todo eso. Pero me quedo con una de Kenia porque tiene que ver también con uno de tus últimos posteos, el último, de hace poquitos días, y es Kenia rindió sus frutos, ¿no? Esto, y que volviste a la... ¿Qué es, si tenés que definir lo que te trajiste, lo que más te trajiste que te sirvió para que te haya dado tu fruto? Porque una cosa es decir, bueno, haces un entrenamiento como también Damián tuvo la oportunidad de ir a Cachi, a la altura, bajás y obviamente te da sus frutos, pero... Imagino que estos viajes a Kenia, que no es que uno los hace todos los años, bueno, ¿qué se trae que quedan para siempre y qué son esos frutos que te dieron? Y tiene que ver, yo creo, con que me enriqueció mucho a nivel deportivo, por esto que te digo también, por haber estado los 21 días corriendo como de pretemporada en un lugar que está alto, en un lugar donde los terrenos son complicados para entrenar, en estas condiciones, salir a entrenar bien temprano, doble turno, bueno, a todo ese nivel como físico, si se quiere, pero también a nivel mental. Claro. En esto, decir, bueno, levantarme bien temprano para ir a entrenar con ellos, verlos correr también, ver la fortaleza que ellos tienen, estas ganas, sí, también es una necesidad, claramente, por la que corren, pero bueno, estos deseos que tienen de ellos de verlos superarse, correr, entrenar, ayudarse, verlos correr, Dani, con zapatillas, a lo mejor 4 números más grandes. Claro. ¿Entendés? Porque es lo que tienen. Ver correr en el cross, bueno, después si quieren lo charlamos, cuando corrí el cross, que tuve la posibilidad de correr un cross allá que estuvo buenísimo, que salí penúltima en el cross, pero bueno, no importó, verlos cómo corrían, chiquitos descalzos. Claro. O tal vez había algunos adolescentes que estaban descalzos, claro. no tenían zapatillas, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo corren acá, no? Las ganas que tienen. Eso también como que me enriqueció, me fortaleció, como les decía antes, me da también la posibilidad y el pensar aún más de valorar todo lo que tenemos, ¿no? Y eso también rinde sus frutos, porque digo, bueno, estoy acá, corrí el sábado un 3000, bueno, porque lo quiero, porque lo elijo, porque tengo posibilidades, oportunidades, como siempre, eso también me parece importante, ¿no? Nunca perder como de perspectiva, la perspectiva de que estamos acá porque lo elegimos, porque queremos, todo lo que podemos hacer. En ese sentido también siento que rindió sus frutos. Correcto, siento que volví esto, como enriquecida, a nivel físico, mental y a nivel personal también. Sí, claro. El haber compartido, haber conocido otra cultura, en ese punto. Ahí nos dejaste con eso del cross, eso del cross penúltima lo quiero saber todo, pero ¿sabés qué? Como vamos a escuchar un poquito de música que vos nos pediste, ahí con el Indio Solari, con el querido Indio Solari, La Pequeña Mamba, el Ruiseñor, el Amor y la Muerte, así que escuchamos un poquito de música que acá programó Carola Manson y seguimos charlando con ella porque hay mucho más Mejor Correr. Y aquí seguimos en Mejor Correr, estamos con Carola Manson, que ha vivido una gran experiencia en Kenia. Yo había dicho, bueno, en el primer bloque terminamos de cerrar eso y nos metemos con la Carola de acá, la que trabaja, la que es psicóloga, la que tiene un montón de experiencias, pero en el cierre nos tiraste eso de la experiencia del cross y de salir penúltima. Yo me hubiera quedado para ser último, porque es más lindo, ¿viste? Decís, es el último, es un lugar único. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese cross? Mira,
también fue una experiencia que estuvo muy, muy buena. También confieso que llegamos al cross como a las 7:30 de la mañana en la acreditación y yo terminé corriendo como a las 11. No es que terminé corriendo. Había distintas categorías. De hecho, pudimos ver nenes chiquititos de 5 años, 8 años, 10, 12, 14, bueno, corriendo. Yo corría a las 11 y viste esas horas en las en las que llegás y pasas hasta la carrera, que vos decís, bueno, ¿qué hago acá, no? Te agarra miedo decir, ay, no quiero correr, voy a salir última, ya te das cuenta el nivel de que, bueno, eran todas keniatas con las que yo corría, pero bueno, me acuerdo que una amiga me había dicho, Alejandra, Ale Cardoso, me dijo, bueno, disfrutá de la posibilidad, de correr un cross allá, como que es una súper oportunidad de estar allá y correrte un, ¿no? Dami me decía, te envidio sanamente. Así que bueno, corrí ese cross, lo habíamos buscado hace tiempo, yo soy como bastante organizada, digamos, metódica, me gusta planificar todo, y antes de viajar le pregunté a Juli si había alguna carrera. Bueno, y buscamos, y justo estaba este cross, coincidió que era en la época en que yo iba a estar, estando acá yo ya me quería anotar, que eso también fue en esto que te digo de Rindió sus frutos, porque fue también para mí como toda una adaptación a un lugar diferente, a una modalidad de manejarse de las personas diferentes, en el sentido tal vez de que no planifican tanto, van viendo más como en el día a día, se vive más como una cuestión así. Entonces yo, antes de viajar, yo ya quería anotarme en ese cross, y Juli me dijo, no, pará, no hay nadie anotándose, te acreditas en el día. Me contó que él cuando corrió la maratón de Nairobi le dieron el dorsal el mismo día, como cuestiones a lo mejor que nosotros acá estamos acostumbrados a hacer todo planificado y ya pensar de acá tanto tiempo como voy a hacer. Allí es diferente, la gente vive como más relajada, inclusive el tema de los horarios, ellos dicen el Kenyan Time, Sí. tal vez te dicen a las 6 y llegan 6:30, ¿viste? ¿No? Sí. O de nuevo la del Matatu, vas en el Matatu y de repente el Matatu para a cargar nafta, vos decís, es como que acá te pare el 152 en el medio del recorrido a cargar. Bueno, o paran, y de repente paran y vos decís, ¿por qué para? Y porque paró, pero la gente no se enoja, no se fastidia de que va a llegar tarde a algún lado, de que paró o de que se le subió a alguien con una gallina al lado y tener que viajar así. Es como, vive de otra manera la gente. Vos pensás acá, imagínate, está viajando, se te pone alguien al lado, ya a veces una reacciona mal u otra persona, ¿no? Se vive como de otro modo, por eso digo, también fue como una adaptación para mí que me enriqueció mucho a estar viviendo de una manera diferente a la vida que puedo llevar acá. Y bueno, con el cross fue también parecido. Entonces, bueno, fue llegar, anotarnos, ahí acreditarme. Y es un cross que se llama Discovery Kenya, que es gratuito, que lo organiza Nike. Nike, sí. Y la idea es, por eso corren chicos y chicas de todas las edades, bueno, mayores, que era la Master, que era la categoría donde estaba yo. La idea es poder descubrir como talentos, ¿no? Ahí, que hay en Kenia, en Kenia, que hay miles, obviamente. Después me dijo Juli que se paga a quien corre el kilómetro más rápido, y ahí por eso entendí por qué salían, pero era una cosa que, no sé, a 2:50, no sé, a mucho, muy, muy rápido, el primer kilómetro. Porque se premia a quien gana la carrera, pero a quien corre el kilómetro más rápido. Entonces, el récord de vuelta sería, en el automovilismo sería el récord de vuelta. Claro. Así se llama, ahí va, mira, no tenía ese dato. Bueno, así es así el sistema, digamos, por eso lo entendí. Y en mi caso, el cross fue de 8 kilómetros, fueron 2 vueltas, pero como es en Kenia, no tenía 8 kilómetros medio, terminó teniendo como 8,570, tenía como más la vuelta de 2 kilómetros. Un cross bastante duro era, Sí. bueno, pasto alto, bastantes retomes, muchos retomes. Que no soy muy buena dando esas vueltas, entonces cada vez que tenía que pegar una vuelta ahí perdí un poco. Y después muchas lomas, así como lomitas. Y bueno, y sí, largué, ahí en uno de los videos se ve, que bueno, largué con la categoría Masters, eran chicas de más de 20 años. Yo estaba como atrás, se larga como todas en una hilera, digamos. Bueno, yo me puse atrás por si acaso, y se largó y sí, y se fueron. Ya los 600 al minuto de carrera me habían sacado como 600 metros. Ya sí, fue correr como, sí, sola. También fue una experiencia, nunca me había pasado de correr una carrera, un cross estando sola, porque ya se habían ido. Y bueno, y sí era como muy, muy lindo, que eso también me gustó,
viste que en los cross, bueno, vas dando las vueltas siempre por el mismo lugar, había un montón de público, y había una parte donde yo bajaba una lomita que había un montón de público y me aplaudían y me gritaban, Musungu, Musungu, como que, claro, les parecería, era la única Musungu que estaba corriendo ahí entre todos los keniatas, las keniatas, digo, les parecería tal vez llamativo ver ahí una Musungu corriendo, casi última. Bueno, eso fue como muy lindo, de verla ahí, corría, me chocaban la mano, me alentaba. También lo que fue muy lindo ahí, te decía, de ver correr a los niños, a las niñas, corrían obviamente en menos distancias, pero la manera, la técnica, la forma en la que corren, y esto que te decía antes, verlos correr, Dani, o descalzos, o con medias, o con zapatos de los que usan para ir al colegio, tipo unos zapatones. Corren con lo que tienen, como pueden, vestidos con lo que tienen también. Y bueno, y van y corren. Y esto también, digo, a veces nosotros estamos tan pendientes acá de la zapatilla de acá, que tiene tantos kilómetros, tener esto, tener lo otro, y allá es esto. Correr, bueno, donde se puede, como pueden, con lo que tienen, de la forma en que pueden. Eso también fue muy lindo poder conocer y ver cómo viven ellos allá y cómo viven el tema del deporte también, ¿no? Tal vez esto diferente como lo podemos pensar nosotros, o nosotros digo los atletas amateurs, los aficionados, ¿verdad? Claro, corriste allá y volviste y corriste acá, en la pista. Corriste un 3000. Sí, corrí la pista Similitudes, si sábado, las de hay, 3000, sí. diferencias, que creo que las hay bastantes. ¿Con qué te encontraste y cómo te fue? Muy bien me fue. Ahora este sábado me Sí, decís en el 3000 que en el corrí. 3000, exacto. Súper bien. ¿Sabés que corrí? Sí, corrí el 3000 de la FAM, el torneo iniciación. Y muy bien, bajé 10 segundos la marca que tenía. Corrí de manera progresiva, muy prolija. Así que la verdad que bien. Lo que estuve, bueno, más el trabajo que hice pretemporada, trabajo de fuerza indicado por mi entrenador, por Oski Ojeda. Allá también metí trabajo de fuerza, gimnasio. Y sí, la verdad que me sentí súper bien, como fuerte y sabes que también como concentrada. Eso me gustó de cómo me percibí corriendo en la carrera, como enfocada, enfocada en el ritmo, enfocada en las vueltas que tenía que ir haciendo, pensando en correr, y un poco como pude desde mi lugar apreciar que corren ellos también, ¿no? Concentrados, como van muy enfocados, ¿no? Sí. Hay momentos en los que van charlando, tal vez, en el easy run, van entre ellos, pero después cuando están corriendo, van y corren, como se escuchaba poquito porque corren muy bien, las pisadas, nada más. No van hablando, diciendo, no, van enfocados en correr, y bueno, sí que traté como de tomar eso, ¿no? El tema de decir, bueno, de trabajar acá Carito, a ver. Concentración, así que te podría decir eso. Sí. No, esto es, bueno, sí, Kenia y lo que te trajiste de Kenia en esto, pero voy un poquito más atrás. ¿Cómo es tu vínculo con el correr? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezaste a correr y por qué? Y empecé van a ser 9 años que corro. Empecé en el gimnasio, vos vieras, es como medio raro. Empecé en el gimnasio en la cinta de correr. Nunca había corrido antes. No tengo un pasado de deportista de mi infancia, de mi adolescencia, como pueden tener muchas personas, muchos runners, muchos atletas, aficionados o profesionales. La verdad que no corrí, no hacía deportes, solamente iba al gimnasio, me gustaba ir al gimnasio. Y un día en la cinta del gimnasio, que usaba la cinta para caminar, empecé un día, me acuerdo que corrí como 5 minutos y sentí que era como un montón. Porque cuando no corres, viste cuando a veces te dicen, wow, ¿cómo corres? Yo no corro ni el colectivo. Realmente es así. A uno ya que corre, y vos decís, bueno, ¿cómo no vas a correr ni el colectivo? Pero si nunca corriste, es un montón correr el colectivo o correr 5 minutos en una cinta, ¿no? Trotar. Ahora ya perdemos eso, por eso digo, bueno, siempre tener en cuenta dónde estamos, no dejar la cuestión de la perspectiva, ¿no? Entonces, me acuerdo que corrí 5 minutos y había ahí un compañero de ahí del gimnasio que me dijo, no, ¿cómo no vas a poder correr más de 5 minutos? Vos tenés que poder correr más. Y fue como,
escuchar eso. Vos tenés que poder hacer más. Y me acuerdo que corrí 10, después corrí como 15, fue como empezando a correr en el gimnasio y en la cinta. O sea, medio raro, sí, o sí. diferente. Y después no es tan habitual, ¿no? Empecé a correr la cinta del gimnasio. Ahí te das cuenta que no tenía mucho vínculo con el deporte, quedé evidenciado. Y después empecé a ir a la pista del Parque Chacabuco, antes de que la arreglaran. En esa época yo vivía en San Cristóbal, y empecé a ir a la pista y tal cual. En esto que digo, por esa hora una dice, ay, veo a la gente que va a la pista y camina, que a veces nos ponemos como horrorizados. Sí. Digo, ¿qué hace caminando ahí? Salga de ahí, señor, señora. Y yo iba a la pista y caminaba también. Me acuerdo que empecé a ir a la pista del Chaca y daba capaz una vuelta caminando y hacía una trotando. Y así como que empecé. Y después dije, bueno, y si me anoto en una carrera, y me acuerdo que me anoté en una carrera del Banco Ciudad, de la de Women Race, que eran 5 kilómetros, que fue el 31 de agosto, en el 2014. Y me acuerdo que fui con mi reloj, que tenía un reloj, no sé, Swatch, unas zapatillas Reebok, que nada que ver, y veía ahí como era toda de chicas, veía como a las chicas, que me acuerdo que tenían los cuellitos, los que eso me lo dieron en el kit, yo no sabía ni qué era. ¿Y esto qué? Porque no era como un gorro, no era... ¿Esto cómo se pone? Bueno, y veía chicas que tenían como pantorrilleras, medias de compresión, y decía, wow, me parece como... Era como todo un mundo nuevo, era la primera vez que iba a una carrera, y bueno, ahí me acuerdo que corrí en 30 minutos, corrí a 6, bueno, bastante bien para debut, estuvo bien. Y me acuerdo de la sensación, lo que sí me sigo acordando como si fuera hoy, la sensación que tuve al cruzar la meta, esa cuestión, ¿no? De donde llegás, decir, bueno, pude, lo logré, lo hice. Me acuerdo de esto, antes para correr esa carrera, me fui sí un día al Parque Chacabuco y corrí 5 kilómetros, así sola, como para ver si iba a llegar a poder bancarme la distancia. Ahí sí corrí, y bueno, después ya empecé a correr como más carreras, después bueno, empecé con un running team, en el cual empecé a entrenar ya hace varios años, y bueno, y después empecé un poco como nos pasó a varios, que te vas enganchando sobre todo con el tema de las carreras. Corres una carrera de 5, después otra de 8, otra de 10. Ya al año, bueno, quería correr media maratón, corrí maratón, que ahora a lo mejor lo veo a la distancia y digo que bueno, ya tengo más años, más experiencia, ya empecé a correr la pista hace mucho, planifico las carreras, los objetivos de otro modo, decir, bueno, tal vez hubiera estado bueno, o si me decís qué le dirías a alguien que recién empieza a correr, bueno, tranquila, de a poco, paciencia, no tenés que, o no es necesario que corras una maratón al año de que empezaste a correr, tal vez mejor trabajar otras distancias antes, bueno, lograr otras capacidades, ¿no? Pero esto una lo ve a la distancia con el tiempo. Al principio me parece que quienes descubrimos la actividad, y tal vez más de grandes, como en mi caso, que fue a los 36 años, bueno, te apasiona, lo querés hacer todos los días, bueno, además de correr todos los días, digo, pero todos los fines de semana querés correr una carrera, querés ir a la montaña, querés ir acá, querés ir allá, como eso. Después, bueno, después ya va. En mi caso espero que fui como aprendiendo, por así decirlo, ¿no? Entonces digo, bueno, ahora no sé si correría una maratón como corría antes, 2 maratones por año, o si hubiera podido, o después querer correr una ultra, una de 60 kilómetros, bueno, ahora decís, lo hago de otro modo. Así que bueno, Dani, respondiendo a tu pregunta, sí fue como arranqué en el mundo del running y del atletismo. Claro. Recién la cinta en el gimnasio. Recién mencionabas, o hace un ratito mencionabas el tema ese de la pista y los prejuicios de pista a pista que acá están, digamos, lo tenemos tan presente, lamentablemente, algunos modos tal vez no muy correctos. Pero ¿cómo es esta Caro actual, más allá de Kenia y con Kenia incluido, con las personas que empiezan? Recién decías que tranquilo, si alguien te pregunta, pero ¿cómo sos vos realmente con una persona que no conoces y que ves que recién empieza en tu grupo de entrenamiento? No, bueno, siempre trato, o en el grupo con mis amigos, o gente que empieza a entrenar, esto de transmitirle desde mi humilde lugar, ¿no? Mis experiencias, o ir contándole. Me gusta mucho, como a veces me dicen en mi trabajo, mis amigos, bueno, que soy como muy motivadora, ¿no? En ese punto. Entonces, bueno, trato de
o de ir explicándoles, contándoles, bueno, mirá, o esto, anda de a poco, paciencia, fíjate de esto de acá, como ir tratando de dar, no te diría consejos, ni indicaciones, ni sugerencias, pero bueno, ir como en ese lugar, tratar de transmitir mi experiencia, de lo que yo pudiera haciendo, bueno, esto, que vayan de a poco, o contándole sobre carreras, sobre posibilidades, formas de entrenar, entrenadores, entrenadoras, como cuestiones que tienen que ver con eso. Y siempre esto que te digo, tratando de recordar el lugar de donde vengo, de cómo empecé yo en esto, que empecé en la cinta de correr, empecé yendo a una pista que también caminaba, entonces, porque a veces nos pasa esto que vos decís, no, como ya pasa el tiempo y una se cree, o algunas personas, bueno, ¿no? Entre la pista, el atletismo, los runners, está como cuestión así, bueno, no olvidarnos, pero esto, tener perspectiva, esto. Y nosotros también, yo también empecé corriendo con un reloj Swatch, Claro. ¿no? Y sin saber lo que era un buff, cómo se ponía un cuellito. Sí, sí. Entonces ahora, creerte que porque estuviste en tal lugar o haces esto, tal, me parece que no va por ahí, sino es tratar de transmitir desde mi lugar esta cuestión de cuidarse, de ser paciente, de elegir bien los objetivos, las carreras, darle importancia a todo lo que tiene que ver con el entrenamiento silencioso, el descanso, la alimentación, la hidratación, como cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Y sobre todo también el tema del disfrute. Eso me acuerdo que me lo preguntó Berta, estando la atleta española en Kenia, como cuando yo le conté que estaba estudiando psicología deportiva, que ya ahora voy a empezar el segundo y el último año de la especialización, como que qué le diría, qué consejo le daría a ella, le daría como a un deportista, un atleta, y bueno, me quedé pensando que sería esto, que disfrute por la actividad, ¿no? Que a veces estamos tan centrados en, bueno, tengo que hacer tal marca, que a veces me pasa a mí, o sea, nos pasa a todos, ¿no? Que decir, bueno, nos ponemos presiones, autoexigencias, decir, bueno, estamos acá porque queremos, porque lo elegimos. Claro. En esa cuestión, ¿no? Y disfrutar que la actividad, lo que hacemos, pero sin perder de vista esto. Estamos acá porque queremos. En un punto, esto quería contarles, que vi en Kenia, tal vez los kenianos corren porque les gusta, porque lo hacen muy bien, pero también porque es económica, ¿no? Claramente, de correr, de ser vistos, de ser elegidos, que los vea un manager, un representante, un musungu inclusive, que les pueda dar la posibilidad de traerlos a Argentina a correr la maratón o una carrera. Está eso. Sí, sí. Entiendo que habrá una cuestión de disfrute, pero tal vez hasta ahí. Sí, sí. No es la cuestión del disfrute que corremos nosotros para después juntarnos con nuestros amigos y hacer un tercer tiempo, o tener una mejor calidad de vida. Ahí la motivación que ellos tienen es como extrínseca, puramente en el sentido de, bueno, es ganar dinero Claro. Para salir de esa situación que es complicada, la verdad. Sí, sí, sí. El correr para ellos seguramente es como el fútbol para los argentinos, ¿no? Es muchas veces una posibilidad de salida. Ahora, vos sabés que me la dejás un poco picando. En realidad varias cosas que tienen que ver con tu profesión, porque bueno, vos estás ahora con esto de psicología del deporte, pero tu especialidad es en violencia familiar, viene de la psicología forense. Y la pregunta es, ¿cuánto del correr influyó para que vayas hacia esto, hacia el tema de especializarte en deporte? Me imagino que mucho, pero también te pregunto, ¿qué usás del correr para lo otro? Que debe ser una tarea, imagino, dura, y muchas veces el correr a uno le sirve para aclarar ideas, para despejar, y tu especialidad no es sencilla. Totalmente me pasa eso y sí, a ver, tiene que ver, si bien yo tengo mi propio espacio yo trabajo hace ya 13 años en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahora actualmente hace 3 años van a ser, estoy en una oficina que brinda asistencia, orientación, acompañamiento a personas que sufren algún delito, son víctimas damnificadas de algún delito en la Ciudad de Buenos Aires. La gran mayoría de esos delitos tienen que ver con situaciones de violencia familiar, violencia doméstica, violencia de género. La verdad que sí, es complicado el trabajo que tengo. Estamos trabajando constantemente con situaciones y con personas y tratando de asistir y ayudar a personas que
que la pasan mal, que viven situaciones muy, muy duras, muy complejas, y eso va impactando, ya impacta en una, ¿no? Como persona, como profesional. Entonces, bueno, te decía, tengo mi propio espacio terapéutico para poder hablar de esto. Tenemos un espacio también en mi lugar de trabajo donde podemos hablar de lo que nos pasa, nos apoyamos mucho con mis compañeras de equipo también, eso es muy, muy bueno. Y también está el tema del correr, que a veces muchos decimos es como el cable a tierra, y a veces nos pasa, me pasa un poco esto, digo, bueno, yo trato igual de, cuando corto con el trabajo, cortar y decir, bueno, después me voy a entrenar, muchas veces corto con el trabajo y me voy a entrenar, y ahí ya poder hacer ese corte que es tan necesario, porque si no a veces pasa esto, que No parás. siguen las horas, uno sigue trabajando, seguís pensando, que a veces me pasa, sigo pensando en alguna situación, en alguna mujer en particular, pero bueno, con el correr a veces esto, o veo las cosas de otro modo, o me ayuda a poner como ese corte, la verdad, y que es duro. Por eso un poco psicología del deporte también quise empezar a estudiar, como para conectarme también yo a nivel, porque hace mucho que trabajo en esta temática, que me formé en todo lo que tiene que ver con la temática de violencia familiar, de género, doy clases en la Facu de Psicología de la UBA, Cátedra Giso, la mejor cátedra, pasamos aquí de paso, por si hay estudiantes de psicología en la UBA, para que se anoten, de psicología jurídica, Cátedra Giso, hace muchos años, donde también trabajamos estas temáticas. Entonces dije, bueno, psicología del deporte, la elegí mucho, tiene que ver por mi actividad, y también para vincularme y a estudiar otras cosas y vincularme desde otro lugar, ¿no? Desde una cuestión que si bien puede ser igual el deporte y sobre todo el de alto rendimiento, hay cuestiones que hacen a la psicopatología y al malestar, porque no es tampoco todo como súper color de rosa, pero te vinculás como desde otro lugar, ¿no? Con cuestiones a lo mejor más que tienen que ver con más de la vida, más positivas, más con el disfrute, esto que te decía, el disfrute, el deseo, la motivación, todo lo que genera el hacer ejercicio físico, más como desde ese lugar. Y es más, ya estoy pensando en esto que digo que soy muy organizada, y como te decía, cuando me jubile, que me faltan igual como 15 años, pero ya digo, bueno, falta un poco, pero cuando me jubile ya me voy a dedicar 100%, digo, a la psicología del deporte, ya está, ya con lo otro ya está en ese punto. Y el correr, respondiendo al otro que me preguntabas, me ayuda mucho, y creo que a todos los que nos hacemos una actividad como correr o un deporte, la cuestión esta de el planificar, el poder organizarnos bien, el poder superarnos, el sentir, esto a veces me pasó, mira, te cuento esto como ejemplo, cuando yo aprendí a manejar de grande, hace 2 años, y la primera vez que rendí el examen lo rendí mal, me fue mal, y la segunda, bueno, ahí lo di bien, pero me acuerdo que una amiga me dijo, Caro, corriste en la Aconcagua, ¿cómo no vas a poder dar un examen? Eso a veces pasa, ¿no? Decir, bueno, pude correr una maratón, pude hacer esto, pude correr allá, bueno, ¿cómo no voy a poder o puedo? Me parece que eso es lo lindo que nos da el atletismo, ¿no? Decir, bueno, lo que te propones, lo haces, y eso se aplica, o se reproduce, se replica, mejor dicho, en otras áreas. Totalmente, Y eso totalmente. A eso, Caro, le llamamos acá en Mejor Correr, le llamamos metáfora maratón. Maratón es vida. Así que mejor cierre imposible, licenciada, mejor cierre imposible. Te envidiamos mucho, hermosamente contada tu experiencia en Kenia y también cómo se puede aplicar todo. Así que ha sido un placer tenerte aquí en Mejor Correr. Muchísimas gracias. Lo mismo digo, un gusto. Hasta la próxima. Cuídense. Un gusto. Dami, querido, como siempre decimos, y Mejor correr. mirá, mejor contado imposible, mejor correr. Chau, chau. Adiós.